Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Estamos viendo el tema de la obediencia en el diario espiritual de Sor Faustina. Distintos numerales que tratan de este tema que es fundamental para Sor Faustina y también para comprender lo que significa nuestra fe. El Señor le habla muchas veces del tema de la obediencia y ella le escribe muchas veces sobre este tema y hemos elegido algunos de los mejores numerales sobre este tema. Hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 535 del diario espiritual de Sor Faustina. Allí comienza escribiendo Sor Faustina palabras que Jesús le dice a ella y va a culminar este numeral con su propia reflexión. Jesús le dice a Sor Faustina: he venido para cumplir la voluntad de mi Padre. He sido obediente a los padres, obediente a los verdugos. Soy obediente a los sacerdotes. Y continúa el numeral ya con palabras de Sor Faustina. Comprendo, oh Jesús, el espíritu de la obediencia. ¿En qué consiste? No se refiere solamente a la ejecución exterior, sino que abarca también la mente, la voluntad y el juicio. Obedeciendo a las superioras, obedecemos a Dios. Bueno, Sor Faustina escribe este numeral estando todavía en Vilna, cuando empezaba a tener problemas graves de salud y cuando era inminente una posibilidad de que la trasladen de casa. A ella que le costaba trasladarse de casa, por más que obedientemente lo hacía y con muy buena voluntad. Así escribe Sor Faustina, en medio de las vicisitudes de su vida, la importancia de la obediencia, y Jesús mismo se la instruye mostrando que, en definitiva, toda virtud tiene como raíz la imitación de Cristo. Lo hacemos por amor a Jesús y porque lo hizo Jesús. Imitamos a Jesús en cada virtud, y acá en particular en la obediencia. Jesús le dice: he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. He sido obediente a los padres, obediente a los verdugos. Soy obediente a los sacerdotes. Queridos hermanos, de eso se trata justamente la obediencia, que a la vida, como dicen los hechos de los apóstoles, hay más alegría en dar que en recibir. Hay dos modos de afrontar la vida. Es decir, he venido a hacer un don o he venido a que los otros me den. He venido para dar o he venido para que me den. Y esos son dos modos de la concepción de la vida. Entonces, el obediente se inscribe en aquellos que quieren ser don, es decir, que quieren donarse y donan su libertad, su tiempo, y esta es la obediencia de la fe católica. Hemos venido a ser parte del plan de Dios, a cumplir el plan de Dios, la voluntad de Dios, a, de alguna manera, con mucha humildad, saber que el que manda es Dios, no yo. Y en definitiva la pregunta crucial cuando en nuestro juicio particular estemos ante Dios es si hemos hecho lo que Dios quería, hemos hecho lo que nosotros queríamos, yo he sido mi propio Dios o Dios ha sido mi Dios. Y cuando Dios es mi Dios, uno somete su propia voluntad a la voluntad de Dios. Bueno, eso es muy importante. ¿Cómo nos consideramos en nuestra vida? ¿Cuál es el eje con el cual parten todas las decisiones? ¿Estoy para obedecer o estoy para mandar? ¿Estoy para hacer lo que yo quiero? ¿Quién es Dios verdaderamente? ¿Es el centro de mi vida o es simplemente un amuleto, una especie de garante de que yo esté cómodo? Bueno, eso es fundamental. Por eso Jesús le dice: he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, a quien seguimos, Él mismo se ha sometido a la voluntad de su Padre. Aquel que, siendo categoría divina, dice San Pablo, sin embargo, se sometió en todo, hasta la muerte en cruz. Se sometió en todo. Esa es la actitud verdaderamente de un católico. Debe saber que hemos venido a cumplir la voluntad de otro.
Por supuesto, de Dios. Pero Dios habla, ha fundado la iglesia, ha creado los sacramentos, nos ha redimido, tiene una misión y un plan para cada uno. Y también Jesús dice, he sido obediente a los padres. El modo de seguir a Cristo obediente a su Padre es también en la obediencia, como Jesús obedeció a los padres, es decir, a las autoridades, y también ha sido obediente a los verdugos. No porque fueran más poderosos que él, los verdugos son aquellos que lo terminaron matando, sino que por obediencia al Padre, porque era el plan del Padre, que Él se entregue por nuestra salvación, la tuya y la mía. Ha sido obediente a los verdugos cuando fue cacheteado, cuando fue escupido, cuando fue arrastrado, cuando fue crucificado, cuando fue azotado. Soy obediente a los sacerdotes, dice también. ¿Sí? Obediente a los sacerdotes porque cuando el sacerdote celebra la Santa Misa y pronuncia las palabras de Jesús, Jesús mismo viene y se hace presente, se hace obediente a los sacerdotes. Cuando el sacerdote confiesa y hace las palabras de la absolución, Jesús mismo es el que viene y absuelve, cumple lo que esas palabras significan. Así en la misa, así en la absolución. Y también en la dirección espiritual y en todo lo que sea función santificadora, regente y educadora de un sacerdote, de un obispo. Así es nuestro Salvador, que ha sido profundamente humilde y obediente. Y ese es el católico, verdaderamente un corazón obediente. Sin un corazón obediente hay un corazón soberbio, un corazón que en definitiva quiere hacer lo que quiere en cada momento. Y eso es fundamental para comprender lo que voy a decir a continuación. Bueno, Sor Faustina dice, hay dos modos de obedecer, y ella es lo que ha comprendido. No solamente la ejecución exterior, sino también la mente, la voluntad y el juicio. Hay una obediencia exterior y una obediencia interior. La obediencia exterior tiene que ver con el cumplimiento fáctico, real, práctico de las cosas. Pero hay también una obediencia interior, y que Sor Faustina la distingue en mente, voluntad y juicio. ¿Qué significa? Bueno, ella habla que la obediencia no es solamente hacer lo exterior. Me mandan creer esto, bueno, porque me mandan lo hago. Pero en el fondo, si no me lo mandaran, no lo haría jamás. Entonces, bueno, a veces por dentro estamos o regañando, murmurando, criticando, sobre todo el pasado en la vida religiosa donde Sor Faustina hacía votos de obediencia. A un laico puede ser distinto, no tiene voto de obediencia, pero por ejemplo cuando sabemos que tenemos que confesarnos con frecuencia, que rezar, podemos rezar por acostumbramiento, pero por dentro no rezamos. Entonces no obedecemos a esa instrucción que viene de nuestra fe. O la obediencia, por ejemplo, matrimonial, que significa cuidar el sacramento. Hacemos las cosas de la casa solamente porque es lo que hay que hacer y para que no nos vaya peor. Pero el interior de la obediencia al sacramento, bueno, acá Sor Faustina va a distinguir una obediencia interior en mente, voluntad y juicio. ¿En la mente qué quiere decir? Que interiormente, cuando sé que obedezco a algo que me pide el Señor, saber que, aunque no lo entienda, aunque me cueste, Él es más sabio. Nuestra mente que siempre busca hacer las cosas, entenderlas, solucionar todo, ponerse en el lugar de Dios. La humildad de nuestra mente de decir, Él es más sabio. Si lo entiendo bien y si no lo entiendo, Él es más sabio. Él sabe más que yo. Y Él es bueno. Entonces, esa es la obediencia de mente. Y Sor Faustina dice de voluntad. Es decir, que la propia voluntad, algo interior, una decisión interior, se anexa, se une a lo que Dios está haciendo. Quiero lo que tú quieres, Señor. Quiero lo que tú quieres. Llegar a decir eso es un verdadero crecimiento en la gracia de Dios. Señor, aunque me cueste, aunque me duela, aunque no lo entienda, quiero lo que tú quieres. ¿Puedo decir eso? Aun cuando me toca hacer cosas difíciles. Si el Señor quiere que mantengas en tu casa el camino a la santidad, que perseveres como buena madre, buen padre, buen abuelo, buen hijo, aunque cueste, aunque signifique perdonar, aunque signifique poner buena cara, aunque signifique hacer las tareas cotidianas con alegría, aunque a veces duela, el evitar quejarnos. Bueno, en todo eso, cuando cuesta,
Me puedo unir interiormente a decir, quiero lo que tú quieres, Señor. Tú quieres mi familia unida y yo la quiero también, y por eso entonces buena cara, por eso el perdón, por eso hacer la tarea con alegría, perseverar y hacerlo cada día. Y por eso no perder el tiempo en conversaciones inútiles, en internet, sino aplicarnos a hacer lo que Dios quiere, a cumplir la misión que Dios me da. Preguntémonos eso, ¿quiero lo que Dios quiere? Para ver si realmente estoy obedeciendo a la voluntad de Dios. Y Sor Faustina dice también entonces, y el juicio. Y en el juicio. Mente, voluntad y juicio. En el juicio significa que cuando obedezco es que interiormente reconozco que solamente Dios es juez. No puedo juzgar al otro. Sor Faustina, por ejemplo, la superiora, que una vez le mandó no rezar la coronilla al lado del agonizante. Por más que Sor Faustina conocía que la promesa del Salvador, de las gracias y los beneficios de rezar la coronilla junto al agonizante, y que ella estaba en el hospital y podía rezarla junto al agonizante, y recibe la orden de su superiora de no hacerlo, y ella obedeció. Y en su interior dijo, solo Dios juzga. Solo Dios juzga. A las personas, a las superiores, yo obedezco, porque es mi superior. Bueno, y eso tiene que ver. Sor Faustina obedece a sus superioras. Nosotros no tenemos... el laico no tiene superiores en el sentido de voto, de obediencia, pero sí que hay una superioridad en el sentido de ya San Pablo, lo decía las autoridades. Tiene que ver con el cuarto mandamiento, la obediencia a la ley de Dios, la obediencia a los sacramentos recibidos, la obediencia a los gobernantes y autoridades legítimas, la obediencia al plan de Dios para cada día, al deber cumplido de cada día. Sí, es una obediencia, que también hay que hacerla de la manera que Sor Faustina acá nos dicen, mente, voluntad y juicio, no solamente un cumplimiento exterior. Y Sor Faustina tenía entonces esa obediencia a las superioras, está hablando de la superiora. La superiora es autoridad legítima para ella. Y la superiora tiene autoridad sobre ella, incluso cuando le mandaba cosas que Jesús le había pedido a ella. Sí, ese es el misterio grande. Y siempre Sor Faustina fue obediente a la superiora y a su confesor en aquellas materias que le eran propias, en dirección espiritual o la vida, las costumbres propias de la vida religiosa. Autoridad legítima en materia legítima. Por ejemplo, si la superiora le hubiera dicho a Sor Faustina que no use más el hábito porque ya no se usa, está fuera de moda, tendría que haber obedecido o no Faustina. Miren que ella obedeció a la superiora para dejar de rezar la coronilla junto al agonizante, por más que se lo había pedido Jesús, y lo obedeció. ¿Le hubiera obedecido si le hubiera pedido que no use más hábito religioso? Bueno, acá hay una cosa, es autoridad legítima, pero en materia no legítima. Es decir, cuando ya la Iglesia ha arreglado una regla religiosa, aprobó una regla religiosa donde le exigía a Sor Faustina y a la superiora usar hábito religioso. Entonces Sor Faustina, en una profunda obediencia a la Iglesia, a la regla aprobada por la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, obedeciendo a la regla de la Iglesia, no tenía que obedecer a la superiora que le mandara, si le hubiera mandado, no usar hábito. ¿Me entienden? Entonces, así se comprende mejor el tema de la obediencia en cuanto a autoridad legítima en materia legítima. Claro, porque siempre uno se pregunta, pero padre, ¿hay que obedecer aunque sean errores? Bueno, repito, entonces Sor Faustina sabía que cuando la superiora le mandaba no rezar la coronilla junto al agonizante, era una materia legítima, autoridad legítima en materia legítima, es decir, le habían mandado ahí para hacer reposo, para estar internada, no le habían mandado a eso, no rompía la regla religiosa, tenía que obedecer. Y lo hacía de corazón, por fuera y por dentro. Por más que le costaba, por más que había visto los frutos de rezar la coronilla junto a los agonizantes. Y bueno, rezaba donde estaba, donde le tocaba. Y el Señor tomaba esa obediencia como un sacrificio y seguramente producía frutos mayores. Peor hubiera sido que Sor Faustina hubiera desobedecido a la superiora para rezar la coronilla junto con un agonizante. Era una soberbia. Y eso no tiene fruto. Y entonces, como católicos, ante los errores que pueden suceder, porque uno dice, bueno, padre, sí, y me mandan a mí hacer cosas que están contrarias al catecismo, a mí me pueden obligar a aplaudir en la iglesia, por ejemplo, en cuestiones litúrgicas, puede haber una autoridad legítima, un sacerdote,
Sí, pero una materia ilegítima. ¿Por qué? Porque si uno ve el misal, nunca se manda a aplaudir en la iglesia, nunca se manda a aplaudir en la iglesia. Yo tengo que obedecer a la autoridad superior, que es la iglesia, que faculta en el misal las prácticas en la Santa Misa. Entonces no es una desobediencia, es una obediencia más grande, es una obediencia más profunda, una obediencia formada en autoridad legítima, en materia legítima. Entonces, eso va a servir muchas veces para no caer en una falsa obediencia, porque muchas veces puede decir, bueno, pero acá se da la comunión a los divorciados vueltos a casar, a las personas que practican homosexualidad, o que antes era pecado y ahora no es pecado, en la iglesia se puede hablar, no importa si es un lugar de encuentro. Yo me veo obligado a obedecer todo eso. Bueno, en todo eso la iglesia tiene normas escritas en los documentos de la iglesia de siempre. A eso le debo obediencia. O sea, no es una desobediencia a lo que me diga alguien ahora, es una obediencia profunda a lo que ya la iglesia ha regido. Y esto es muy importante. ¿Y cómo actúa un católico ante esos errores? Bueno, como profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento, o el mismo Cristo ante esas autoridades religiosas, que era profundamente obediente a las autoridades religiosas de su tiempo, al punto que se dejó matar por ellas. Sin embargo, siempre prevalecía esa profunda obediencia con la corrección, con la verdad y caridad. Formarse, corregir con verdad y caridad, capaces incluso de perder el propio prestigio, el propio puesto, la propia fama, o quedar como anticuado, como desprestigiado, criticado. Me importa mucho la verdad. Si me importa la verdad, debo formarme en ella y saberla defender, presentarla con 3 cosas, bien presentada, con verdad, caridad e insistencia, santamente insistentes. Insistir y hasta ser víctima por la verdad. Tenemos que aprender eso y no dejarnos llevar por la corriente. Ahora se hace esto, ahora todos hacen esto, no, yo no me voy a oponer a todo esto. No, hay que ser valiente, valiente de corazón. Pero un verdadero profeta, hemos recibido en el bautismo la vocación de profetas. Y nunca con la soberbia. En definitiva, Sor Faustina con este numeral nos enseña que nunca tenemos que tener un corazón ni soberbio, en el sentido de creerse superior, ni jamás decir yo hago como yo quiero. Siempre es una profunda obediencia, aunque nos lleve a una verdadera victimización, a un sacrificio de nuestra propia persona, por amor a la verdad, por amor a Cristo, por amor a la verdadera obediencia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Post